A veces el paso del tiempo ayuda también para tener razón o para perderla. En este caso voy a hablar de algo en lo que nos asistió la razón. Y esto es muy definitivo porque es uno de los temas más tremendos que ha tenido que afrontar la Argentina, y es la acusación a Cristina Fernández de Kirchner de corrupta, de la que también participé. En el año 2008, por lo menos 2008, en aquellos tiempos de lo que supuestamente había sucedido en Roma, en Bulgari, la declaración jurada del 2008, y lo que decía un periodismo que lo señalaba con una fuerza tan pero tan grande que lo hacía creíble. Los periodistas nos informamos también del periodismo, es decir, leyendo los diarios, escuchando la televisión, escuchando las declaraciones. Hacemos un paneo sobre todo y de ahí recogemos nuestra información. Y la verdad es que por primera vez aparecía en muchísimo tiempo, desde Alfonsín, que uno podría haber recordado que también lo habían atacado por ese lado, el de la corrupción, hasta que un día, ya en esta época, aprendimos que la corrupción es el caballito de batalla del neoliberalismo mediático cuando quiere atacar a lo que está en la vereda de enfrente, porque argumento contra argumento, desde el punto de vista ideológico, sería imposible. Pero en aquella época, 2007-2008, cuando aparecen varios temas, el de Antonini Wilson, todos juntos, la verdad es que uno no podía escaparse en aquel momento sin desconfiar de los diarios, y no desconfiábamos que ese tipo de información pudiera ser mentira, de lo que era la corrupción. El 2009 ya empezó a marcar un panorama distinto, empezaron a aclararse algunas cosas, y en el 2010 saben ustedes lo que me pasó. Después de haber visto con mucha simpatía que el gobierno estableciera lo que era la ley de medios, que salió en octubre del 2009, estaba muy a buenas en cuanto a lo que el gobierno aquel significaba. Desde el 2008 en adelante, desde lo de Amado Vudú, por supuesto, los Kirchner, con el tema de ANSES, la recuperación de lo que estaba en las AFJP privadas, que me parece uno de los hechos más significativos de la historia y bien caro que lo ha pagado Vudú. Desde octubre-noviembre del 2008, estoy haciendo memoria, en adelante empieza un concepto bastante positivo para el gobierno, de mi parte. 2009, ley de medios, imagínense lo que eso significó. Pero en el 2010, en febrero del 2010 creo, aparece una información muy fuerte, tapa de diarios, en la que Néstor Kirchner había comprado $2 millones. $2 millones comprados por Néstor Kirchner, que era una figura que después de Cristina tenía la mayor relevancia política en el país. Era un atentado violento al pudor. No podía sostenerse. Y los diarios lo daban. La compra había ocurrido en el 2008. Y otra vez volví a la carga sobre los temas de la corrupción. Lo cual, por otra parte, a mí me levanta el ánimo, pensar que yo estaba a buenas con lo que el gobierno había hecho por la ley de medios, pero aparecía un tema de corrupción que parecía muy evidente, y las cosas que dije un lunes y un martes de Néstor Kirchner me siguen dando muchísima vergüenza, me provocan un enorme dolor. Y tenía que ver, por supuesto, con la información que estaba circulando. Es el tiempo, la semana de la llamada de Néstor Kirchner, que demostró a todo el mundo, y por supuesto a mí en primera instancia, que lo que se estaba diciendo era una infamia. De ahí en adelante vino un largo aprendizaje, hecho sobre hecho, de lectura de expediente, de hablar con los abogados, de tratar de llegar siempre al meollo de la cuestión en todos los temas, sean Otesur, los sauces, ni hablar de otros temas como más candentes, como dólar futuro, memorándum con Irán, el mismo tema de la denuncia, la contradenuncia hecha por Cristina Fernández de Kirchner, etcétera. El paso de los años fue diciéndome que no había un solo elemento de corrupción demostrado, pero aún faltaba andar por todos los bancos, recorrer absolutamente todos los bancos del mundo. En un momento del 2016, Infobae me invita para una nota larga que seguramente se puede ver todavía. Y el otro día, viendo algo que me mostraron de Jorge Asís, se me ocurrió pedirle al equipo de producción si se podía encontrar lo que había dicho. Son 10 segundos con relación a Cristina Fernández de Kirchner. Y era esto.
¿Pone las manos en el fuego por Cristina? Sí, enfáticamente, definitivamente, porque cuando el camino elige tantas mentiras, si vos tenés algo para demostrar de verdad no podés mentir tanto. Esta fue la respuesta. Ahora que me mandó la respuesta Alan Longi del equipo de producción, que fue quien consiguió, leí lo que esas cloacas de los lectores, oyentes o telespectadores dicen. Es muy gracioso porque una de las cosas que más atacaban era que me iba a quemar, me iba a prender fuego. Y había alguna cosa hasta graciosa de una persona corriendo totalmente envuelta en llamas, y era yo supuestamente, a propósito de haber dicho lo que señalaba. Después vino toda la búsqueda, todo lo que se ha hecho en la búsqueda de los pozos que se abrieron en la Patagonia, los bancos de todo el mundo. Yo creo que no debe haber habido una investigación más profunda que la que se hizo sobre los nombres Kirchner en la banca mundial, porque la hicieron los fondos buitres. Imagínense ustedes los contactos de los fondos buitres en todos los bancos del mundo. Llegan a lo que quieren, no se les escapa nada, le pasaron peine fino a todo. Pero además, el propio diario Clarín había establecido una causa a través de un periodista que se presentaba como querellante allá en Las Vegas. O sea, estaban pasando por Las Vegas, estaban pasando por todo lo que era los Panama Papers, estaban llegando a Panamá. Hubo después 11 millones de papeles de bancos que aparecieron por una organización periodística internacional. Nunca se vio nada igual. Y nunca apareció. La declaración mía había sido en el comienzo del 2016. Hace largamente ya más de 5 años. Y 5 años después, escuchándolo por ejemplo a Jorge Asís, volvió el tema y me alegré de poderme golpear el pecho, sobre todo frente a aquella gente que después de ver el reportaje en Infobae, decía todo lo que decía. La profunda equivocación de quienes, de todas maneras, por odio y solo por odio, pueden persistir en la misma denuncia. Ahora, Jorge Asís dice con este énfasis que deja bastante perplejo al periodista que lo entrevista, porque el periodista profunda equivocación de quienes, de todas maneras, por odio y solo por odio, pueden persistir en la misma denuncia. Ahora, Jorge Asís dice con este énfasis que deja bastante perplejo al periodista que lo entrevista, porque el periodista que lo entrevista, como buena parte del periodismo, sigue, no sé si creyendo, pero jugando a que hay corrupción en Cristina Fernández de Kirchner. La autoridad del entrevistado, el desenvolvimiento, la naturalidad del entrevistado para decir esto, sabiéndose que si no pensara eso jamás lo diría, y entendiéndose que no es estrictamente y para nada, me parece, un amigo de Cristina Fernández de Kirchner, tenía un enorme valor. Y en el momento en que escuchaba a Jorge Asís, como lo vamos a escuchar ahora, pensaba en aquello del 2016, en el reportaje de Infobae, en el riesgo que supuestamente implicaba, para mí ninguno. Estaba plenamente convencido ya a esa altura de que jamás iban a encontrar algún dinero. Le tiraron abajo las paredes de su casa en Buenos Aires, de su casa en Calafate, recorrieron todos los bancos del mundo, dieron vuelta todos los papeles que pudieran encontrar referido a la Argentina y nunca encontraron absolutamente nada. De lo único que les permite todavía seguir peleándola a Cristina Fernández de Kirchner, porque no será por sus ideas, no será por lo que dio al país, no será por su capacidad de lucha, no será por su coraje. Siempre lo que queda latente para quien la combate, cuando hacen las marchas, cuando ponen los carteles, cuando salen enloquecidos al obelisco en las marchas de las derechas, es jugar con la corrupción, que nunca salió de la agenda manejada por el grupo Clarín en la Argentina y por algún otro grupo mediático internacional como podría ser O Globo de Brasil. Entonces,
cuando escuché a Jorge Asís y sobre todo cuando vi la reacción desalentada, si se quiere, del periodista que lo entrevista, me dije, valió la pena decir aquello con tanto énfasis en el comienzo del 2016. La verdad, esta es una pregunta que me hacen permanentemente. Si la doctora es corrupta, la doctora puede no ser buena política, pero no es corrupta. Ninguna corrupta designa en la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof y todo ese grupo de purificados. Sí, definamos corrupta. Corrupto que está en la recaudación de los negocios en plano personal. Hoteles, no tiene nada que ver. Los hoteles, los sauces. Eso, mira. Fortuna personal de una persona que... Eso no, yo no soy abogado de ella. Eso de los hoteles me parece una berretada. Lo peor al que se le ocurrió, digamos, acá entramos en otro tema. Sí. Acá hay una herencia de ella. ¿Pone las manos en el fuego por Cristina? Sí, enfáticamente, definitivamente. Porque cuando el camino elige tantas mentiras, si vos tenés algo para demostrar de verdad, no podés mentir tanto. La mañana. 7:50. Ya salió el podcast de Muy Politizado. Buscalo en Spotify o seguí el link de la descripción. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.